Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me los bendiga. Estamos a agosto 15, domingo, son las... ¿Ese reloj va bien? 15 para las 11. 15 para las 11. Somos Faith Orthodox Baptist Church. ¿Qué es lo que traemos? La enseñanza bíblica. Es un privilegio, una bendición, un honor estar nuevamente delante de ustedes, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Faith Orthodox Baptist Church, ¿qué es lo que predica? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que cree? ¿En qué está fundado su fe? En la palabra de Dios, en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y en esta mañana vamos a continuar con el tema de Santiago. Estamos viendo acerca de qué es el poder de la lengua. Lo vimos la semana pasada y es continuación de la misma. Pero esta semana vamos a continuar viendo precisamente de qué se trata la lengua. El tema de la lengua. No es una crítica, no es una acusación, no se está juzgando a nadie, es una enseñanza que si le sirve para su vida, pues puede tomarla, si no, pues puede dejarla ir. No es obligación aceptarla, no es obligación creerla, pero si lo hace, pues qué bendición, porque es lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos, la fe en Cristo Jesús, en el Padre, en el Hijo, repetimos, y el Espíritu Santo. Nosotros creemos lo que dice la Biblia, nosotros creemos que la palabra de Dios es la Biblia, en ella está escrita, y creemos lo que ella dice. Si alguien tiene otro concepto, otra idea de la Biblia, pues se respeta. Nosotros respetamos todo y no obligamos a nadie, así como Dios no obliga a nadie a creer su palabra. Eh, Entendiendo que tenemos una mente y un cerebro para decidir nuestras posiciones, situaciones, pensamientos, toda nuestra vida, ¿verdad? Bien, nosotros estamos enseñando en estos días, los domingos, precisamente es el libro de Santiago. Vamos en el capítulo 3. Los miércoles, que también tenemos enseñanzas de 7 a 8 de la noche, estamos con el libro de Romanos. Esta mañana traemos nada más 4 versículos en Santiago capítulo 3, versículo del 5 al 9. Por favor, ver si no lo lees. Santiago 3, Del 5 al 9. Vamos a ver 4 versículos. Sí, 4, ¿eh? dice la palabra de Dios. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y es domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, esta mañana por el privilegio, Señor, que nos has dado de abrir nuestros ojos a un nuevo día. Gracias por ello, porque hay algunos, Padre, que tú no quisiste que abrieran sus ojos. Te pedimos por aquellos que están en sufrimiento, Señor, en enfermedad. Te pedimos por aquellos que han perdido un ser querido, que están en dolor, Señor. Te pedimos también por los enfermos. Te pedimos por cada iglesia, cada siervo tuyo que está predicando tu palabra alrededor del mundo y en todos los países. Bendice pues tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a aquellos que, Padre, con gusto aceptan tu palabra y aceptan tus consejos, tus sugerencias, porque no es obligado, pero sí es necesario. Ponemos en tus santas manos pidiéndote que quites de mí cualquier sentimiento o emoción, movimiento inclusive que no sea de acuerdo a tu voluntad. Padre, ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote la llenura de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, esta mañana vamos a entrar nuevamente al tema de la lengua, el hablar, ¿Qué fue?
¿Qué se cayó? Ah, ok. ¿De qué se trata la palabra de Dios? De consejos, de sugerencias, cuál es la mejor manera de sobrellevar nuestras vidas, más cuando somos cristianos. Son consejos para aplicarse, si así lo queremos, porque no es obligado, repito. Es sugerencia, es nuestra fe, es lo que creemos, es lo que predicamos. Vimos la semana pasada hasta el 5 y repetí nuevamente el 5 porque dice, eh, es una parte para aclarar de lo que se va a hablar esta mañana. Y dice el número 5, versículo 5 del capítulo 3 de Santiago, y así también la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. Y aquí un pequeño fuego, cuán grandes bosques se enciende. El 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y es inflamada del infierno. Qué tremendo, ¿verdad? Con estos versículos quisiera hacer un razonamiento, que por cierto lo apunté porque luego se me olvida, ya los años están haciendo mella en mi software de humano, ¿verdad? Dice en Proverbios 12:18, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua del sabio es medicina. ¿Qué dice Proverbios 12:18? Que hay hombres que son buenos para debatir, pero no nomás para debatir, sino para humillar al que es vencido por su palabra, porque son muy astutos, tienen mucha palabra, usan mucho la astucia. Pero ¿qué dice abajo el 57:4? Perdón, no es el 57:4. El Salmo 12, versículo 3 dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros. ¿Qué es lo que quiere decir? Que muchas de las veces las personas saben hablar, saben acomodar las cosas de una manera que pueden humillar a cualquier persona, hacer el daño a cualquier persona. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? Dice que aunque la lengua está puesta en nuestro ser, y es algo que no podemos controlar nosotros. Dice la palabra de Dios que es algo que el hombre en su naturaleza humana no puede dominar, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de todo eso? Que es algo que está... Dice el 7, porque toda naturaleza de bestia, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y es domada por la naturaleza humana. Fíjese bien, el humano puede domar cualquier tipo de animal, bestia. Por eso es la diferencia de la creación. Dios hizo las bestias, hizo los peces, hizo todo tipo de animal, pero sin entendimiento. ¿Por qué el ser humano domina a las bestias y a los animales? Por la inteligencia, la sabiduría y la bendición que ha puesto en el ser humano. La palabra de Dios dice, hay hombres, dice, hay seres humanos. Y vuelvo a repetir, cuando la Biblia dice hombre, es ser humano, todo el ser humano. Por eso hago esta aclaración para que quede claro, porque hay veces que ya ves, nomás los hombres. No. Se refiere a la humanidad en general, no nomás al varón. Por eso empieza desde el 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y es inflamada del infierno, por no decir que del diablo, ¿verdad? 7, porque toda naturaleza de bestia, de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y es domada por la naturaleza humana. El 8 nos da un punto muy clave y necesario entenderlo. Pero ningún hombre, cuando cambiémoslo, parafraseémoslo de otra manera, pero ningún ser humano puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y luego nos dice una advertencia. Y con ella bendecimos al Dios ¿con qué? Con la lengua, con nuestra boca. Y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, a los seres humanos hechos semejantes a Dios. Cuando dice aquí en el 9, maldecimos a los hombres, podemos también decir maldecimos al prójimo o maldecimos a la humanidad.
con la misma lengua glorificamos a Dios y maldecimos al ser humano, que está hecho a la imagen de Dios. ¿Verdad? El 10 dice, de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, no conviene estas cosas. Ya me pasé, ¿verdad? Sean hechas. ¿En qué quedamos? No, sí, ya me pasé. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. Bien, hay cosas que uno quisiera no decir, porque parece que se juzga, pero no, es una enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que nos dice, ¿sabes qué? Tú puedes controlar todo, pero si tú no puedes controlar la lengua por ti mismo, ¿verdad? Porque aunque pequeña la influencia de la lengua, abarca prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano. Todos los aspectos de la vida del ser humano, tanto para bien como para mal, según vemos en los ejemplos que nos da Santiago. ¿Qué es lo que tenemos que estar viendo? ¿Verdad? El hablar sin sentido, el hablar no conectando el cerebro o el corazón, como le dice la Biblia, con la boca nos lleva a cometer errores y ofender a personas, a muchas veces sin el deseo de hacerlo. Más cuando tenemos, porque yo soy muy dado a la broma, a juguetear, y muchas de las veces por querer hacer una broma salimos ofendiendo sin querer. Hace mucho tiempo, pensando que había mucha confianza, no voy a decir el nombre, con un hermano y una hermana, traté de hacer un ejemplo de cómo la mujer, siendo bella, escoge al varón siendo feo. Porque para un varón, otro varón es feo. A un varón no le va a gustar un varón normal, estoy hablando. No le va a gustar otro varón. Y traté de hacer ese ejemplo, pero se tomó de otra manera. Y se ofendieron, y hasta la fecha se ofendió el hermano tanto que yo creo que todavía tiene ese sentimiento dentro de él, que yo le dije, no me refería a eso. Fue simplemente que traté de hacer un ejemplo, pero de ahí aprendí que no debo de tratar de poner ejemplos con nadie, sino conmigo mismo, porque todos ofendemos. Yo nunca le aclaré al hermano ni a la hermana por qué traté de hacer ese ejemplo. Más bien se tomó como una ofensa. ¿Quién estamos expuestos a todo eso? Todos. Todos. A veces tenemos demasiada confianza con las personas y no nos fijamos ni pensamos que se vayan a ofender por algo que nosotros digamos. Por eso es muy necesario que tomemos la palabra de Dios, que nuestro contestar siempre sea sí, sí o no, no. ¿Para qué? Para que de esa manera no ofendamos a los demás. ¿Aprendí algo yo? Sí. Afortunadamente, gracias a Dios por ello, porque aprendí a no usar o abusar de la confianza que me dan los demás o nos dan o le damos a los demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar antes de hablar. Porque la influencia de nuestra lengua nos puede llevar a arrepentirnos toda la vida de algo que dijimos. Por eso es necesario que pensemos antes de hablar. Porque ¿qué dice Lucas 6:45? Y vaya que ese versículo batallé para hallarlo. Dice la palabra de Dios, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Habla su boca. Ahora ponle del ser humano al versículo, cámbiale del hombre. El buen ser humano del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal ser humano del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. El punto principal es, de la abundancia de su corazón habla la boca. ¿De quién? Del ser humano, de nosotros. Yo pensé en ese ejemplo que les doy y pienso que no hay ningún varón que a mí me guste, porque a mí no me gustan los varones. Me caen bien,
pueden ser parecidos, pero a mí no me gustan porque yo no soy hembra, no soy mujer. Entonces, pues, si usamos la lógica y pensamos y aclaramos el punto, nos damos cuenta que realmente era simplemente un ejemplo que estaba dando. Pero ¿qué pasó? Se malentendió por no saberlo expresar de la manera correcta. Si yo hubiera aclarado el punto antes, no se hubiera malentendido. Pero yo tuve culpa en esto, porque no supe explicar exactamente. Y eso pasó al principio de mi ministerio. Gracias a Dios que he podido ir madurando y aprendiendo, porque como dije, yo soy muy dado a la broma, soy muy dado al juego con todos y se pierde el respeto. Y hay gente que me ha faltado el respeto por el exceso de la confianza que uno da también. O sea, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ver qué papel desempeñamos y cómo vamos a hablar. Porque lo pensamos, lo decimos y lo hacemos. Yo pensé y pienso que para mí no hay ningún varón guapo que a mí me guste. El único varón que me puede gustar es el Señor. Y está en el cielo. ¿Verdad? Es el único que puede decir cosas buenas. Porque dice la Biblia que no hay hombre bueno que no peque. Entonces tenemos que ver cómo vamos a expresar las cosas. Muchas las veces, por querer dar una buena enseñanza, se ofenden las personas. Cambiamos el versículo de Mateo a Lucas porque en Mateo lo hace muy agresivamente, el versículo de Mateo que dice lo mismo. ¿Por qué lo cambia? Porque no quiero que se malentienda lo que se está enseñando. ¿Qué dice el versículo en Mateo? Ponga atención. Mateo 12:35. Sí, ¿qué dice? ¿Generación de víboras? Oh, no, ese es otro. 37. 34. Estamos adivinando. Ah, sí, 34. 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Ahora, si comparamos, el punto es ese, si comparamos este versículo al versículo de Lucas, hay una diferencia enorme, pero ¿cómo se entiende? ¿Cómo lo recibimos? Dice generación de víboras en Mateo. ¿A quién le gusta que le digan víbora? Bueno, pero si se explica, se le estaba diciendo a los fariseos, le estaba diciendo a los judíos, me parece, a los fariseos y a los escribas, algo así. Entonces, ¿qué es una enseñanza? Que de la abundancia del corazón, de la abundancia del conocimiento que tenemos, ¿por qué es el corazón la mente? Porque es donde está el asiento del intelecto, de las emociones, de los sentimientos, ¿verdad? Del conocimiento, ¿verdad? Ese es el corazón del ser humano. Entonces nos basamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué influencia tiene la palabra de Dios en las personas? Mucha, porque nos hace pensar, nos hace ver que lo que tengamos en la mente, eso es precisamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? En el Salmo 12:3, ¿qué nos dice? Salmos 12:3 dice la palabra de Dios, destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros con corazón doble, dice la palabra de Dios acá, ¿verdad? ¿Dice lo mismo? Espérame, ¿sí? 12, 3 y 4. Acá nomás puse 3, no puse el 4. Le agregué el 4 para que se entienda, ¿verdad? Sí, el 2 es el que dice corazón doble. ¿Mm? El versículo 2 es el que dice corazón doble. Al 2. Bueno, la cuestión aquí es, Dios sabe con qué intención se está hablando en cada cosa. Cuando nomás hablamos por hablar y decimos por decir, pues realmente Él conoce lo que dice sus palabras, Él conoce el sentir de cada persona, el pensamiento. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Dice la palabra de Dios, hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay quienes hablan, ¿y qué es lo que dice ahí? Que están dando sin sentido, sin dirección.
en alguna manera, nada más para dañar a alguien más y dañarse ellos mismos. Hay hombres así, hay personas así, que nada más buscan él sentirse bien, no él dejar las cosas claras como son, sino, ajá, le gané, lo lastimé, lo humillé, la humillé. Ese es lo que está diciendo la palabra de Dios en este sentido, ¿verdad? Por eso dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama, la rueda de la creación es inflamada del infierno. ¿Verdad? Es inflamada del infierno. ¿Saben? Es algo tremendo. ¿Verdad? Todo el 5 tiene mucha enseñanza, por el 6. Entre más avanzamos, dice. Tengo aquí varios versículos. Salmo 12:3, ya lo vimos, ¿verdad? Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros con corazón doble. Bueno, vemos también el 4 que dice que dijeron por nuestra lengua, pero la seremos, ¿verdad? Ya es el 4. El Salmo 73, 8 y 9, ¿qué dice? Salmo 73, 8 y 9 dice la palabra de Dios. Ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de llenos le son exprimidas. ¿Sí? Lo tengo equivocado. ¿73 o 63? Salmo 73, 8 y 9, te dije proverbio. Salmo Es Salmos. 73, Sí. 8 y 9. Sí. Va. Oh, 8 y 9, perdón, leí 9 y 10. Perdón. Dice, soltáronse y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen en el cielo su boca y su lengua pasea la tierra. ¿Ponen qué? En el cielo su boca. Ponen en el cielo su boca y hablan que altanería, ¿verdad? Es tremendo lo que todos tenemos que entender, que Dios conoce lo que nosotros pensamos y hablamos. Para Él no hay nada oculto. Él sabe de antemano si lo estamos haciendo de corazón, con un corazón sincero, o simplemente es para que sirva de pantalla para disfrazar aquello que queremos ocultar. Es necesario que entendamos que Dios sabe qué es la intención de cada persona para con su prójimo. Dice Proverbios 14:12. Dice la palabra de Dios, hay camino que el hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al ser humano le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es que yo sé todo. Es que a mí nadie me tiene que decir nada. Yo sé lo que estoy haciendo. Por eso hago lo que hago, porque yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que a mí me conviene, ¿sí? La palabra de Dios nos dice, hay caminos que al hombre o al ser humano parecen derechos, pero su fin es como de muerte. Proverbios 16:25. Dice la palabra de Dios, hay camino que parece derecho al hombre, mas su salida es camino de muerte. Rectifica, afirma y confirma que el hombre en su pensar piensa que es sabio más que Dios. El ser humano hace para un lado a Dios y le dice, quítate tú que tú no sabes nada, yo sé más que tú. Y que no tengan tantita riqueza porque se sienten más que Dios. Y que no conozcan ciencia porque comienzan a creerse que son dioses y a crear cosas que, de una manera u otra, los científicos que hacen eso, que crean cosas, necesitan la materia que Dios creó para hacer lo que tienen que hacer. Pero nunca se van a igualar a Dios porque no han hecho de la nada, nada. Así es de que le damos la razón al Señor. Vamos a ver por qué son todas esas advertencias de las cosas que Dios nos advierte, que tengamos cuidado lo que hablamos, lo que pensamos. Porque del corazón, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y con qué habla la boca? Con la lengua y con los labios. ¿Y dónde está puesta la lengua? Dentro de la boca. ¿Y qué estamos hablando? Que el hombre, según lo que tenga en su corazón, es lo que hace, dice y habla. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Por qué? Porque Mateo 15:11, ¿qué es lo que nos dice?
Yo creo que ya lo sabemos, pero vamos a... Dice la palabra de Dios, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No lo que entra en el estómago es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. ¿Por qué? Porque ya cuando sale de la boca sale del corazón. Sale con ese rencor, con ese odio, con ese amor, con esa paciencia o con esa desesperación. Según la actitud de la persona, según su estado emocional, es como va a hablar. ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Si tiene amor, va a hablar con amor, con paciencia, con benignidad. Pero si tiene envidia, celos y rencores, celos, ¿con qué va a hablar? Destructivo, humillante. ¿Por qué? Porque es lo que está en su corazón en ese momento, no aquí, sino acá. Esto no es el músculo que irriga la sangre en el cuerpo, es esto lo que trabaja. ¿Dónde lleva tus luchas? ¿Dónde llevo mis luchas? En la mente, en el corazón del ser humano. ¿Qué es el corazón del ser humano? Por eso dijo el Señor, no lo que entra, no es la comida, no es lo que comes, es lo que piensas, con qué alimentas tu mente. Si alimentamos la mente con la palabra de Dios, obviamente, ¿qué vas a tener en la mente? Hay quienes alimentan su mente con pornografía. ¿Y qué tienen en su mente? Hay quienes alimentan su mente con muerte. ¿Y qué tienen en su mente? Hay quienes se alimentan con querer ser reyes y todo. ¿Y qué es eso? Principio de dolores. ¿Por qué? Porque va a sufrir mucho esa persona, porque es lo que tiene en su corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. No es lo que entra no es la comida. ¿Por qué no es la comida? Bueno, ¿qué dice Hechos 10, 14 y 15? Hablando de la comida, hablando de animales, hablando de lo que Dios purificó. Y está hablando con Pedro en Hechos 10, 14 y 15. Dice la palabra de Dios, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y le puse el versículo 16 aquí. ¿Qué dice el versículo 16? Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser subido al cielo. Ajá. Una visión de Pedro, ¿verdad? Pedro. Bajo un lienzo donde estaban todos los animales muertos, los animales, le dice Dios, o el ángel, dice que oyó una voz 3 veces, ¿verdad? Bajó el lienzo y le dijo, mata y come. Dijo, no, porque ninguna cosa que inmunda, que no sea, como en la ley se prohibía comer ciertos animales inmundos, cuentes entre ellos el cerdo. Dijo Pedro, ninguna cosa inmunda he comido, ¿verdad? Común e inmunda he comido, jamás. Y volvió el 15 y volvió la voz hacia él, la segunda vez, 3 veces lo que bajó, ¿verdad? Y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, ¿verdad? No es la comida, es aquello con lo que alimentamos el conocimiento que tenemos. Se ha dicho muchas veces y lo he oído en el mundo, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Júntate con un borracho y te vas a hacer borracho. Júntate con un drogadicto y te vas a hacer drogadicto. ¿Por qué? Porque es lo que estás almacenando en tu cabeza. Júntate con un fornicario y te vas a hacer fornicario o fornicario. ¿Por qué? Porque lo estás viendo, estás alimentando tu mente, tu imaginación con aquello que tú estás viendo. Si tú lees un libro, queda en tu mente. Si tú ves una imagen, queda en tu mente, queda guardado en tu mente. Y qué difícil es quitarte una imagen mala de tu mente. Te dura más una imagen mala en tu mente que una imagen buena. Por eso, ¿qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu actuación en tu vida? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa? Esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? Hay mucho feminismo. Qué bárbaro. Y voy de acuerdo con el feminismo, mas no con el hembrismo. Que se pasan, se quieren. No me hace caso. Le hablo a la policía para que lo meta en la cárcel. Eso es hembrismo.
Así como dicen, hay machismo, también hay embrismo. Pues aquí, ni para allá, ni para acá. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos amor. Cuando una familia es creada o crecida o formada con bases en el amor verdadero, es una familia con bases firmes, no pensando cómo voy a tener ganancia de esto o del otro. Oh, qué caro me está saliendo mantener esta mujer. Qué caro me está saliendo mantener estos hijos. Y la mujer, oh, qué caro me está saliendo. No estoy disfrutando mi vida como yo quería. Por estos hijos, ¿quién le mandó? ¿Quién la buscó? ¿Quién se lo dio? ¿Quién la obligó o quién lo obligó? Es voluntario, pero todo lo que almacenamos en nuestra mente, tarde o temprano, va a salir por nuestra boca. El sentir, el sentimiento, la emoción, el dolor, el sufrimiento, el gozo, la alegría, todo va a quedar grabado en nuestra mente. Y lo que tengamos en nuestra mente para aquella persona, eso es lo que vamos a decir. Por eso dice el versículo 10, el 9. Con ella, con la boca, con la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos semejantes, la semejanza de Dios. ¿Qué? Hechos a semejanza de Dios. ¿Qué dice el 1.26? Génesis 1.26. Le digo el número, pero no le digo el libro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Todo que anda arrastrando sobre la tierra. ¿El hombre puede comer qué? Al ser humano. Todo. Todo. Anteriormente, no. No todo. Levítico está en mucha enseñanza de lo que el pueblo judío, de lo que el pueblo de Israel, tenían prohibiciones de comer ciertos animales, ¿verdad? Por eso le dijo, ahí vimos en Hechos, ¿qué? En Hechos, ¿qué? 10, 14, 15, que le dice Dios a Pedro, no llames inmundo. ¿Por qué? Porque Él purificó todos los alimentos en la tierra. Todo animal es dado para comer al ser humano. No pueden decir, no tenemos que comer. Hay algunas personas que dicen, ay, esto, ay, lo otro. Cuando hay hambre, no importa qué carne es. Cuando hay hambre, no importa qué tipo de comida es. Si no preguntamos cómo es, mientras no sea presentada para los ídolos, y aún así, dice Pablo, que no sean tropiezos para aquellos que eso fue presentado a los ídolos, no por tu conciencia, sino por la del hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Que la palabra de Dios nos da la pauta a seguir. ¿Con quién? Con los seres humanos. ¿Por qué la lengua es muy importante? Porque vivimos con ella, nos dirigimos con ella, hablamos con ella, nos comunicamos con ella, regañamos a nuestros hijos con ella, le declaramos el amor a nuestras esposas con ella, a nuestras novias, a nuestros hijos. ¿Qué es la lengua? Un miembro muy importante, pero muy peligroso, si no lo sabemos usar adecuadamente. Por eso dice que el hombre fue hecho, maldecimos al ser humano, hecho a semejanza de Dios, con la misma lengua que bendecimos a Dios. Es que es hermano, es que es hermana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos pensar? ¿Qué es con lo que voy a edificar a la persona que está conmigo? Sea mi amigo, sea mi hermano, sea mi hermana, sea mi esposo, sea mi esposa, sean mis hijos, sean mis nietos para mí, gloria a Dios. ¿Cómo lo voy a edificar con lo que yo hable? ¿Burlándome? ¿Vengándome? ¿Haciéndoles males? Pues yo creo que debemos pensar más, un poquito, lo que nos dice la palabra de Dios. Del 7 al 10 nos da tremendo mensaje la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma
y es domada por la naturaleza humana. Pero ningún, parafraseando el versículo, ser humano, dice hombre, ningún hombre, ¿verdad?, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Perdón. ¿Hay alguien que puede refrenar la lengua por sí solo? No. Pero cuando nosotros buscamos al Señor y buscamos que el Señor nos dé la capacidad y su fuerza, es cuando nosotros tenemos la bendición y el privilegio de poder domar esa lengua. Pero ¿cómo? Cuando nos doblegamos y entendemos que solamente en Cristo encontramos en Él la fuerza y la sabiduría para domar la lengua. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Buscar a Cristo, seguir los pasos de la Biblia, para poder decir, como dice Filipenses 4:13, ¿qué es lo que dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Sí dice, todo lo puedo en Cristo. Nomás eso dice, ¿verdad? No es un gran versículo como para aventarnos media hora leyéndolo, pero sí toda la vida meditándolo. ¿Qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo que esté bajo la voluntad de su Padre. Todo aquello que está dentro de la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo controlar mi lengua. Sí, en Cristo Jesús. Puedo controlar mi cuerpo en Cristo Jesús. Porque yo solo por mí no puedo, aunque yo quiera. El hombre por sí mismo hay maldad en el ser humano. ¿Qué dice el Salmo 143? Dice la palabra de Dios, aguzo su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aguza, afila su lengua. ¿Quién? Aquellos que no controlamos o no controlan la lengua como cuchillo filoso para dañar a los demás. Es que ese hermano, es que esa hermana, es que el vecino, es que mi hermana, es que mi hermano, es que mi tío. ¿Qué dice Efesios? Donde dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. 6:12 o algo así. 6:12, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Gracias. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? No estás peleando con tu hermano, no estás peleando con tu esposo, con tu esposa. Es que tu esposo, tu esposa, tu hermano o tú mismo te prestas como instrumento del enemigo. Y no te puede poseer el enemigo, pero sí puede tener influencia en tu vida para que actúes de la manera que actúas o actuamos. Cuando estamos actuando mal, ¿quién es? ¿Es el Espíritu de Dios el que está obrando en nosotros? Hay quienes dicen, es que Dios me dijo, por me acordé ahorita. Es que Dios me dijo. ¿Qué te dijo? ¿Cuál Dios? ¿El Dios de este siglo o el Dios del cielo? El Padre eterno. Pues si el Padre eterno te dijo, qué bendición. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy usando mi lengua? Abusa su lengua como serpiente, afilada, ¿verdad? Veneno de víbora hay bajo sus labios. El salmista aquí está pidiendo a Dios que vuelva a esas cosas que eso dice propaganda, puse propaganda. ¿Qué es cuando alguien comienza a hablar algo mal de otra persona? Propaganda dañina contra la otra persona. Y el salmista aquí está diciendo, ¿sabes qué? Si leemos este salmo completo nos damos cuenta que es una oración de petición de defiéndeme porque yo no puedo, ¿eh? El salmista pide a Dios que vuelva su propaganda contra ellos mismos en retribución justa, a dejar caer sobre ellos el juicio divino y
eliminarlos para siempre. Si nosotros vemos ese salmo, nos damos cuenta que el salmista está pidiéndole a Dios que lo defienda, que acabe con sus enemigos. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, ¿sabes qué? Ama a tu enemigo, no pagues mal con mal, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Por qué? Porque según lo que hay en nuestro corazón, va a ser la reacción cuando alguien venga y nos ofenda. Cuando se suelten las lenguas, como dice aquí, que aguzadas, afiladas, llenas de veneno, a hablar mal de ti o de quien sea. Esperemos y no nos prestemos a ser instrumentos del enemigo, que es la enseñanza de la palabra de Dios, que no caigamos en esas cosas, porque el hombre es hecho el ser humano es hecho a semejanza de Dios. ¿Cómo podemos alabar a Dios, bendecir a Dios y maldecir al ser humano, cuando el ser humano es a semejanza de Dios? Déjeme decirle que ciertamente somos hechos a la imagen de Dios, pero ¿qué imagen fue la dañada? No es la semejanza y la imagen de Dios no es física. No somos semejantes a Dios físico, porque Dios es espíritu, según Juan 4:24. Dios es espíritu, ¿verdad? Déjame que Betsy busque el versículo para que quede claro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, ¿verdad? Que es el punto. Y es necesario que los que le adoren ¿qué? En espíritu y en verdad. No estamos hablando de lo físico. No nos hizo semejantes igual en lo físico. No es hombre, no es un ser humano. Para que mejor se entienda, Dios no es un ser humano. Él es un espíritu. Dice Hebreos, espíritu consumidor, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre y a imagen conforme a nuestra semejanza. Y dirán, a ver, que me lo lea a ver si porque... Dice la palabra de Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y de las aves en los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Pues hizo para que el hombre fuera a semejanza e imagen, para que lo entendamos. Dios puso debajo del ser humano todas las bestias de la tierra, todos los animales, todo estaba bajo el control del ser humano. Cuando el hombre pecó, perdió muchas cosas. Pero, ¿qué es a semejanza de Dios? Bueno, es en el intelecto, las emociones, la voluntad y lo moral. La imagen, la semejanza. ¿En qué? En lo intelectual, conocimiento, las emociones, la voluntad y lo moral. ¿Qué perdió el ser humano cuando pecó? ¿Qué parte de la semejanza a Dios perdió el ser humano? La moral. La moral. Es por eso precisamente que llegamos al punto que tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo a renovar esa imagen moral que se ha perdido. Porque ¿cómo está el mundo? Hundido en la inmoralidad. El espíritu del anticristo está en acción, no que el anticristo ya está aquí. El espíritu del anticristo está en acción. Todo es anticristo. Si nosotros buscamos, todo va en contra de la Biblia. Las leyes, los hombres, todo lo que está escrito por la ley del hombre va en contra de las cosas de Dios. Por eso, ¿qué es lo que debe haber en el cristiano? ¿Qué es lo que debe entender en el cristiano? Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, mija.
para que sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué vino a solucionar nuestro Señor Jesucristo? La necesidad del ser humano de tener comunión con su Creador. ¿Y qué es lo que necesita el ser humano para poder entender qué vino a hacer Jesucristo? ¿Vino por gusto a subirse a la cruz? No, vino con una misión de rescatar a la humanidad de su falla, de sus pecados. Pero que es necesario que entendamos que estamos siendo formados a la imagen de Cristo, que es la moral, para que podamos entender realmente que Dios nos ama de tal manera. Por eso dice ahí en Romanos 5:8, ¿qué dice en Romanos 5:8? Y casi siempre saco estos versículos porque es necesario que entendamos. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si no son pecadores, Cristo murió por nosotros. Podemos entender entonces que Cristo murió para que sea la imagen de Él puesta, la imagen moral de Él, santa, divina, en el ser humano, para que podamos tener nuevamente la comunión con el Padre que antes había con la humanidad, con su creación. ¿Qué es lo que necesitamos tener? Humildad, disponibilidad, disponerme a escuchar y a tratar de entender qué es lo que me dice la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario que entienda la palabra de Dios? Aunque a veces me parezca que me están ofendiendo, porque la palabra de Dios molesta, enoja e incomoda. ¿Por qué? Porque nos quita la máscara que tenemos y nos deja ver completamente como somos delante de Dios. ¿Qué no nos gusta? Hay un dicho en el mundo que dice, el que dice la verdad no peca, pero incomoda. Ah, qué incomodez cuando se descubre la verdad. Hay quienes se quieren esconder hasta debajo de la cama cuando se les descubre la verdad. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que todo el ser humano fallamos. Que la única manera que tenemos para no fallar en lo moral es buscar la guianza, lo espiritual. ¿En quién? En Cristo Jesús. Para volver a tener la imagen que perdimos. Porque ya está la semejanza de Dios en nosotros. ¿Cuál? La intelectual, la emocional, la voluntad. Todas estas cualidades estarían determinadas para el hecho de conocer y obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con el humano? Restablecer esa comunión por ese amor que tiene Dios para con nosotros. Ahí en Juan 3:16, son versículos conocidos, pero tienen un contenido tremendo y eterno, porque es para la eternidad todo lo que Dios nos enseña. Adelante. Porque dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que de tal manera amó Dios al mundo, a quien, al ser humano. ¿Quién es el mundo? El ser humano, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree, el continuo, constante para la eternidad, ese verbo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es disposición del ser humano el querer entender. Hay muchas personas que les trata uno de enseñar lo que dice la palabra de Dios, porque nos quieren enseñar otras cosas y nosotros ponemos la palabra de Dios y no les gusta. No, es que la Biblia dice muchas cosas. La Biblia te dice la verdad si la quieres, porque Dios no va a forzar a nadie, ni yo me voy a poner a discutir con nadie, ni a debatir con nadie, porque la Biblia me dice que no estamos puestos para debatir, sino para enseñar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios con el ser humano? Volver a forjar esa imagen que se perdió cuando el ser humano cayó en pecado. Es que fue Adán. Pues sí fue Adán, pero nos alcanza a todos. ¿Por qué? El ser humano fue hecho por un solo Dios y en un solo ser. ¿En quién? En Adán. Y de ahí viene la multiplicación. Es como cuando usted amasa la harina y le pone todos los ingredientes que en ellos van. Pero si usted le pone mucha sal, ¿qué va a pasar con la harina? Toda la harina va a estar salada. Todas las tortillas van a salir saladas. Ok. De esa manera es un ejemplo muy práctico, muy común,
pero muy válido. Si una tortilla sale salada, ¿usted se la come? No creo yo. Y así es. Si el ser humano se contaminó por el pecado en el Edén, en el principio, se contaminó toda la humanidad. Por eso dice Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, no dice algunos, todos, incluyendo judíos, griegos y romanos, americanos, mexicanos, chinos y japoneses, todo el mundo, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? Que la enseñanza bíblica nos dice, cuida tu lengua, porque está siendo formado según lo que dice la palabra de Dios, a semejanza de quién, de su Hijo, ¿verdad? Dice ahí en Romanos 8:29. ¿Quién nos exhorta y confirma y aconseja? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mateo 7:16. Dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A los hijos de Dios. ¿Qué necesitamos? Que tener humildad. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué es lo que necesitas tener? Disposición y humildad. Por eso dijo en un versículo en la Biblia del Señor Jesucristo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es niéguese a sí mismo? No importa lo mío, es primero lo tuyo, Señor, porque por sus frutos los conoceréis, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que tienes en tu boca? Bueno, eso es lo que hablas. Dice, y da un ejemplo de árboles, ¿da? Se cosechan uvas de los espinos, o higos de los abrojos de los espinos. Lucas 6:43-44. Dice la palabra de Dios, porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no se cosecha higos de los espinos, ni se vendimían uvas de las zarzas. ¿Sí? Ok, gracias. Que nos da los ejemplos de árboles porque a su tiempo cosecharemos. ¿Qué dice Gálatas 6:7? Que es lo que la palabra de Dios es muy amplia y me encanta. Si ustedes me aguantaran todo el día, yo me estaría aquí todo el día hablándoles de la palabra de Dios. Porque es necesario que el ser humano lo entienda. ¿Qué dice? Gálatas 6:7 dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gracias. Que todo lo que el ser humano sembrare, eso también segará. Líbrate de hacerla, porque de pagarla la tienes. Fíjese qué tan grande y qué tan amplia es la palabra de Dios, que tengo que apuntar a veces en otras partes porque ya no me caben en la libreta, a veces en las hojas. ¿Qué dice Proverbios 11:26? Dice la palabra de Dios, al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, mas bendición será sobre la cabeza del que vende. Proverbios 11:26. Entonces me equivoqué. A ver. Dice, el justo... Ah, no, sí tienes razón. Sí tienes razón, me equivoqué yo aquí. El 12:26 es el que dice el justo. A ver. Proverbios 12:26 dice, el justo hace ventaja a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Ajá. 11:26. 12:26. 12, me equivoqué. Era 12:26. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar.
Proverbios 15:24. Dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido para apartarse del infierno abajo. El camino de la vida es hacia arriba para apartarse del infierno aquí abajo. Proverbios 11:31. Ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Léemelo otra vez, por favor. Ciertamente el justo será pagado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Cuanto más el impío y el pecador. Gracias, mija. Lo que está diciendo este proverbio es que en vida vamos a recibir la paga de aquello que hayamos sembrado. Pues dice, si el justo será pagado en vida, cuanto más el pecador. Por eso digo el dicho que hay en el mundo que dice, líbrate de hacerla, que de pagarla la tienes. Aquel que piense que se va a ir de este mundo sin pagar lo que debe, qué equivocado está. Tarde o temprano, cuando más feliz esté, cuando más contento esté, es cuando va a llegar el cobro. Dice Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Gracias. Porque es menester que los que a Dios se llegan crean que hay, que existe, que es verdadero. Es un consejo que nos da la palabra de Dios, cómo debemos acercarnos a Dios. ¿Verdaderamente queremos conocer la palabra de Dios? ¿Verdaderamente estamos yendo por donde nos indica la palabra de Dios? ¿O estamos haciendo nuestra voluntad según nuestro propio criterio? La lengua puede decir muchas cosas, pero de esas muchas cosas, ¿cuántas son beneficiosas y edificativas para la gente que nos rodea? Cualquier cosa que digamos o que hagamos va a tener consecuencias. No recuerdo, está en Mateo, que dice que por sus palabras será juzgado. Dice Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por sus palabras serán justificados o por sus palabras serán condenados. ¿Quiénes? Todos eran humanos. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Y son versículos que no crea usted que los conozco porque leo la Biblia. Sé que dice la Biblia. Muchas veces me equivoco, como todos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después al juicio. Como está establecido por quién, por Dios, que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Al cristiano, ¿qué dice 2 Corintios 5:10? El tribunal de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. Todo aquello que haya sido hecho por medio de ¿qué? Del cuerpo. Ahora, sea bueno o sea malo. Tenemos que poner atención precisamente. A ver, fíjate allá afuera la troca, por favor. Permítame tantito. Vi algo que no me agradó muy bien allá afuera en la calle. Están los muebles de nosotros allá afuera. Ok. Bien, para cerrar la enseñanza es preguntar nada más. Cuando nosotros hablamos, juzgamos o criticamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo bueno o lo malo? Y cuando hablamos con amor, con paciencia, con lo que Dios nos aconseja, que amemos al prójimo, ¿a quién estamos hablando? ¿De quién estamos? Es un señor que va a ser un homeless. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver, cuidar nuestra boca. Que dice la palabra de Dios que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ningún pensamiento maligno, si somos hijos de Dios. Dios está dispuesto a enseñarnos, a amarnos, a llevarnos al cielo. Sí, siempre y cuando
cada uno disponga por nosotros mismos, no nada más en decirlo, porque muchos dicen, es que yo creo en Jesucristo, creo en Dios. Pues sí, nada más que la palabra de Dios nos dice que hay que creerle al Padre para poderle creer a Cristo. Y si no obedecemos los mandamientos del Padre, ¿en qué manera estamos creyendo en Cristo? Nada más que nos salva y nos lleva al cielo. Hay requisitos divinos de Dios para todo el ser humano. Por eso no es fácil negarse a sí mismo. No es fácil obedecer los mandamientos de Dios y ponerlos por práctica, porque se requiere negarse a sí mismo. Y si alguien quiere conocer más profundamente la palabra de Dios, no creyendo lo que se dice por afuera, sino qué dice realmente la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo ser humano necesitamos a Cristo, porque nada más en Él vamos a encontrar la fortaleza para seguir adelante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestro hablar, porque seremos juzgados por lo que hablamos. Pero lo principal es, entendemos que Jesucristo es el único camino, como dice Juan 14:6, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre más que por Él. Si lo entendemos, aceptemos a Cristo como nuestro único y vuestro Salvador, y veamos los mandamientos, estatutos que ha propuesto para que sean hechos por los seguidores de Cristo. Aquellos que decimos que somos cristianos, seguir los mandamientos en humildad, así como fue Cristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, así ser obedientes hasta la muerte, hasta que el Señor disponga o llegue la persecución. ¿Que la venida del Señor está próxima? Ciertamente que sí, no, pero no es el fin. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Cuidado, porque en estos tiempos la pandemia ha arreciado y en ninguna manera voy a pedirle a la iglesia que se haga presente, pero sí que disponga en su corazón a alabar y a obedecer a aquel que le dio la salvación. Yo no se le di la salvación nos la dio el Padre a todos. ¿La quieres tú? También es para ti. Se está esperando el Señor. Dice en Apocalipsis, si el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice. El Señor me lo bendiga. Permítame orar y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Bendice a cada oyente, a cada hermano que desean estar aquí, pues no han podido. Tú protégelos y guárdalos de todo mal. Y Padre, pues prospéranos en todo lo que vayamos a hacer para tu honra y gloria. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados, Padre, pidiendo que bendigas tu palabra, que no regrese vacía. Amén y amén. Se me lo bendiga.